Samuel Gawitch. Hoy hablamos de Samuel Gawitch, fabricante de tabaco. Bloque 1, que se titula El origen secreto en la oscuridad del siglo XIX. La historia de Samuel Gawitch no comienza con el elegante aroma de un tabaco encendido en un salón, ni tampoco con el ajetreo de un mercado bullicioso. Su verdadero origen, de Samuel Gawitch, se encuentra en el murmullo incesante y el eco húmedo de un antiguo molino de algodón. Atentos. Un molino anclado en las entrañas de la lúgubre aldea de Kendall. Anotarlo, Kendall. Corrían los últimos años del siglo XVIII, un tiempo donde la bruma de Cumbria parecía esconder más secretos de los que revelaba. Fue en 1792 cuando un joven llamado Thomas Harrison Gawitch, con una determinación casi fanática y un saber que parecía heredado de siglos de artesanos, se aventuró en ese lugar. Su propósito no era el que se esperaba, el que esperaba la gente de allí. No llegó para producir la tela que vestía a la gente, sino para algo mucho más oscuro, en principio. Mucho más oscuro y a la vez más fascinante. Transformar la hoja de tabaco en una experiencia que rozaba lo místico. Ojo. La decisión de Harrison de comprar el viejo molino de algodón conocido como Low Mill no fue caprichosa. No lo hizo al azar. Fue un acto calculado, casi premonitorio. Las pesadas ruedas hidráulicas que durante décadas habían movido los telares se convertían en las muelas que prensarían el tabaco con una fuerza y una lentitud que ninguna máquina moderna podría replicar. Pero la verdadera joya del lugar era el río Kent. Su constante fluir no solo impulsaba el molino, sino que su humedad omnipresente, un susurro gélido en los pasillos de piedra de la fábrica, mantenían las hojas de tabaco en el estado perfecto para su manipulación. Era un elemento invisible, casi un espectro, que se integraba en cada proceso, asegurando que la esencia del tabaco no se perdiera. El molino no era solo un edificio, era un ser vivo, con el río como su sangre y las máquinas como su corazón latente. Y fue allí, en la penumbra de esas viejas paredes de piedra y bajo el constante goteo del agua, donde la verdadera alquimia comenzó. Harrison no se limitó a triturar tabaco. Desarrolló un método secreto que rozaba la hechicería. Sus mezclas no eran un simple corte de hojas, sino que eran fórmulas que se guardaban en los pasillos silenciosos de la fábrica. Se comenta, que caminaba entre las tinieblas de los almacenes, tocando las hojas, oliendo el aire, como si estuviera en comunión con ella, como si fuera una unión con esas hojas. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. El pasado se fundía con el presente. La fórmula del famoso Kendall Brown, con su sabor intenso y terroso, y los tabacos de mascar, no eran simples recetas. Eran el resultado de un pacto con el entorno.
un secreto forjado en la penumbra de Kendall que ha perdurado hasta hoy, hasta los días de hoy. Pero ningún secreto está a salvo, ningún secreto está a salvo de la división. La sombra que se cernió sobre la familia Gawitz en 1865, tras la muerte de Harrison, sus dos hijos, Samuel y John, que habían crecido en la penumbra del molino y aprendido los secretos de su padre, tomaron caminos separados. No fue una simple diferencia de opinión, fue una escisión profunda, un corte en el linaje que dio lugar a dos destinos distintos. Samuel, sintiendo que su deber era proteger el legado de su padre, se quedó en la fábrica. Se quedó en la fábrica original, se quedó en el molino. Aferrándose a la esencia y a las fórmulas que había conocido desde niño. John, por su parte, impulsado por una visión propia, se marchó para fundar Gawitz Howard, la otra gran leyenda de Kendall. Bien, pues a partir de ese momento, Samuel Gawitz, el nombre que hoy conocemos, emergió de esa división no solo como una marca, sino como el guardián de una tradición ininterrumpida, constante. Un legado sellado por el misterio de sus orígenes y la oscura belleza de su historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de la autenticidad, un eco del pasado que resuena en cada bocanada de humo. Vamos a parar aquí 5 minutos. Señores, y volvemos. Bloque 2, titulado La fama creciente y las mezclas legendarias. Vale, pues con Samuel al mando, la empresa mantuvo su rumbo, pero con una visión renovada que trascendía la simple producción. No se trataba de llenar estanterías, sino de perfeccionar las mezclas y dotarlas de, pues de un carácter que las hiciera inconfundibles, casi sobrenaturales. Samuel Gawitz se centró en la calidad artesanal por encima de todo. Sus tabacos no eran producto de masas, eran obras de arte destinadas a aquellos que sabían apreciar la diferencia, aquellos que podían percibir el alma de la hoja en cada calada. En esta época, cuando nacen las mezclas que forjarían la leyenda, y cada una de ellas parece tener un secreto, el Full Virginia Flake, con su proceso de prensado y curado, que le da una dulzura natural sin aditivos, se convirtió en la quinta esencia del tabaco. Pero lo que lo hacía único no era solo su sabor, sino el ritual, el tabaco. Después de ser cuidadosamente seleccionado, se prensaba en bloques inmensos de cientos de kilos, donde se dejaba madurar durante meses, incluso años, en la penumbra de los almacenes. Este proceso lento y minucioso, casi monacal, transformaba las hojas, ¿vale? Era un misterio químico y temporal que otorgaba a la mezcla una riqueza y una complejidad imposibles de replicar con prisas. En Samuel Gawitz había un tiempo para todo. Y la prisa no tenía lugar. La paciencia era el ingrediente secreto. La paciencia era el ingrediente secreto. ¿Cuánto hablamos aquí de la paciencia?
Y luego llegó la oscuridad aromática de la mezcla, Escuadrón Líder. Su historia es una de las más enigmáticas, la historia de esta labor. Se dice que esta receta fue creada para los pilotos de la Royal Air Force, que necesitaban un tabaco potente y sabroso, que pudiera ser fumado en las alturas, ¿vale? Donde el aire enrarecido podía alterar el sabor. Era una mezcla robusta con toques de la taquia que le daban un aire ahumado y misterioso, como el rastro de un motor de avión en el cielo. Pero la verdad detrás de su nombre y su creación sigue envuelta en el misterio. ¿Era un homenaje a estos héroes del aire? ¿O la fórmula era tan audaz, tan llena de carácter, que solo aquellos que se enfrentaban a la muerte a diario podían apreciar plenamente? La fábrica de Kendall se convirtió en esta etapa en un santuario de tabaco. Las máquinas de prensado, con sus ojos, sus siglos de antigüedad y sus ruidos metálicos, se mantuvieron operativas, alimentadas por la misma agua que habían impulsado a la primera generación. Era un lugar donde el pasado y el presente convivían en una danza constante de engranajes y vapor. Los trabajadores, muchos de ellos descendientes de los primeros empleados, aprendían el arte de la mezcla como si fuera un rito de iniciación, sintiendo la humedad de las hojas y el peso de las prensas con una intuición que ninguna máquina o tabla de datos podría replicar. Era un arte transmitido de mano en mano, de memoria en memoria, en susurros a través de las generaciones. No era solo empleados, eran los guardianes de un verdadero secreto. Vamos a dejar aquí el bloque 2 y nos vamos con el bloque número 3. Nos vamos, señores. La larga sombra de la resistencia. Bueno, en el siglo XX no fue solo una serie de años para Samuel Gawith. Fue una prueba de fuego forjada en la incertidumbre y en la adversidad. Las dos guerras mundiales, con su estela de destrucción y escasez, amenazaron con ahogar la empresa. Los campos de tabaco se convirtieron en campos de batalla y las rutas comerciales se cortaron. Sin embargo, en medio del caos, la fábrica de Kendall se erigió como un bastión de tradición. Mientras la competencia cerraba sus puertas o se veía obligada a comprometer la calidad, Samuel Gawith se mantuvo firme. La demanda de sus productos, lejos de disminuir, se transformó. Sus tabacos no eran ya solo un lujo, sino un refugio. Los soldados que se enfrentaban a la crudeza del frente se aferraban a ese pequeño placer, una fumada de Navy-Cut, un trozo de Black Cavendish que les recordaba los días de paz. Se dice que el aroma de estas mezclas llegaba a los refugios antiaéreos en las trincheras, transportando a los hombres a un lugar mejor. Aunque solo fuera por unos minutos. La calidad inalterable de sus productos, se convirtió en un símbolo de esperanza. Un recordatorio de que algunas cosas en un mundo en llamas aún se mantenían puras, auténticas. Pero si las guerras fueron
una prueba de su temple, la posguerra trajo una amenaza más insidiosa. El mundo cambió a una velocidad vertiginosa. El tabaco de pipa, que había sido un compañero de pensadores y poetas, empezó a ceder terreno ante el implacable avance del cigarrillo. La publicidad masiva, la conveniencia y la velocidad se impusieron. Las pipas, con su ritual lento y deliberado, se vieron relegadas a un rincón, percibidas como un vestigio del pasado, como un vestigio de algo ya olvidado. Mientras tanto, en la fábrica de Kendall el tiempo se había detenido, se había parado. Sus dueños se negaron a ceder a la modernización, a diferencia de sus competidores que introducían aditivos químicos para acelerar el curado y aromatizantes artificiales para enmascarar la falta de calidad. Samuel Gawitz continuó con sus métodos ancestrales. Sus prensas de hierro, que habían trabajado durante generaciones, seguían prensando el tabaco con una fuerza y una lentitud que rozaba la terquedad. El aroma que impregnaba las paredes de la fábrica no era una fragancia artificial. Era el olor profundo y natural del tabaco fermentado. Este rechazo a las prisas, que a los ojos del mercado, del gran mercado moderno, parecía una locura, se convirtió en su mayor fortaleza. En lugar de competir por la velocidad, Samuel Gawitz se dedicó a perfeccionar la paciencia, la santa paciencia. Sus maestros mezcladores aprendieron a escuchar a las hojas, a sentir su humedad, a saber instintivamente cuando estaban listas para el siguiente paso. Había un conocimiento secreto, una herencia no escrita que pasaba de una generación a otra. Este misterio, en el proceso, esta resistencia a la producción en masa, no solo preservó sus mezclas, sino que también selló su destino. Se convirtieron en una anomalía, un fósil viviente, en una industria que había perdido su alma. Mientras las grandes corporaciones luchaban por la cuota de mercado, Samuel Gawitz se dedicó a guardar un tesoro que solo los verdaderos conocedores sabrían apreciar. Aquí nos quedamos con este tercer bloque. Venga. Vamos. Así que bloque 4. La resurrección y el legado del siglo XXI. El Fénix de Kendall. En la primera década del siglo XXI, el mundo del tabaco de pipa había sido relegado a las sombras. Comenzó a despertar. Los fumadores de la nueva era, a menudo jóvenes, no buscaban un simple producto de consumo, querían autenticidad, querían lo auténtico, lo bueno. Historia, conexión, conexión con la artesanía, una conexión real, fuerte. La globalización había estandarizado ya casi todo. Y la búsqueda de lo genuino se convirtió en una obsesión. En este contexto, en la penumbra de Kendall, donde la figura de Samuel Gawitz, con sus polvorientas recetas centenarias y sus ruidosas máquinas del siglo XIX, resplandeció como un faro. La empresa, que había resistido el embate de las grandes corporaciones y el paso de los años, se convirtió en un tesoro
inestimable para una nueva generación de aficionados. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía reservado un último y cruel desafío. La noche del 28 de febrero de 2015, el aire tranquilo de Kendall se rasgó con la sirena de los bomberos. Un incendio devastador que aún hoy se investiga su origen, se desató en las entrañas de la fábrica de Kendall. Las llamas devoraron la vieja estructura de piedra y madera, amenazando con poner fin a casi 200 años de historia. La comunidad de La Pipa, que había redescubierto la marca, observaba con horror cómo en las noticias se daba toda clase de información y toda negativa. La posibilidad de perder para siempre mezclas como el Full Virginia Flake o el legendario Escuadrón Líder se hizo palpable. El fuego se llevó consigo maquinaria invaluable, piezas que se habían usado durante un siglo y más de un siglo para dar forma a los tabacos. Se perdieron prensas de hierro, herramientas de corte manual, y lo que era peor de todo, se puso en peligro el delicado equilibrio de la humedad y el aroma que las paredes centenarias de la fábrica habían albergado. No era solo ladrillo y mortero lo que ardía, era el alma, era el alma misma de Samuel Gawith. Pero el espíritu de Kendall, forjado en la paciencia, en el trabajo duro, se negó a rendirse. Como un ave fénix, la empresa se levantó de las cenizas. La inquebrantable voluntad de la familia Gawith y de sus empleados, muchos de los cuales habían dedicado toda su vida a la fábrica, se unió al apoyo de una comunidad global de fumadores de pipa que desde todos los rincones del planeta ofrecieron su ayuda y sus palabras de aliento. La reconstrucción no fue rápida, pero fue meticulosa. Cada piedra restaurada, cada pieza de maquinaria rescatada y cada rincón de la fábrica reconstruido. Todo fue un acto de reverencia por la tradición. Hoy en día, cuando uno entra en la fábrica de Samuel Gawith, es como viajar al tiempo, en el tiempo. El aire está impregnado del aroma a tabaco dulce, terroso y especiado. Las prensas de rosca que se siguen hoy día usando para crear los famosos flakes, crujen y se quejan bajo la presión, contando historias de generaciones pasadas. El agua del río Kent sigue alimentando el molino que, con su constante movimiento, impulsa la maquinaria más antigua. El conocimiento de la mezcla y del corte no se busca en libros o manuales, se transmite de maestro a aprendiz, de forma oral, un legado susurrado en los pasillos de Kendall. El humo de una pipa cargada con un tabaco de Samuel Gawith no es solo una fumada, es un acto de conexión con un pasado misterioso, un ritual que te une a la historia. Es un recordatorio de que algunas cosas en un mundo obsesionado por la velocidad y la eficiencia merecen ser hechas con la lentitud y el cuidado de los artesanos de antaño. Su historia es la prueba tangible de que el verdadero valor no se mide en la cantidad de producción,
sino en la profundidad de un legado, en la calidad de un sabor y en el misterio que solo la tradición puede crear. Y en un mundo tan cambiante, ¿no es un misterio digno de celebrar todo esto? Hasta aquí, ahora sí. José Villalba.